Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres en 1689. Hoy vamos a ver el capítulo 19, artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Dios. Oremos. Señor, Dios y Padre Santo, alabado sea tu nombre. Te agradezco este tiempo que has dispuesto para estudiar tu palabra santa. Permite la dirección del Espíritu Santo para que el mensaje sea una declaración de tu gloria. Que el Espíritu Santo obre en cada corazón de los oyentes para la vida espiritual y edificación de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anótense las preguntas que vamos a dictar para el estudio de hoy. Primera pregunta: ¿cuál es el propósito y el uso de la ley moral dentro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito y uso de la ley moral dentro de la iglesia? 2. ¿Están los verdaderos creyentes bajo la ley moral como un pacto basado en las obras? ¿Están los verdaderos creyentes bajo la ley moral como un pacto basado en las obras? Pregunta 3. ¿Son las estipulaciones de la ley moral incompatibles con la gracia del Evangelio? ¿Son las estipulaciones de la ley moral incompatibles con la gracia del Evangelio? La introducción tenemos que en el estudio de la semana pasada tratamos los artículos 1, 2 y 3 de este capítulo 19, en la cual Dios dio al primer hombre de su creación, Adán, una ley de obediencia universal, escrito en su corazón. Lo capacitó para obedecerla. Un mandato particular de no comer del árbol del bien y del mal. De cumplirla tendría vida y su infracción tendría la muerte. También esta ley alcanzaba a toda su descendencia. Esta ley, llamada la ley moral, estaría vigente para toda la humanidad y escrita en sus corazones. Adicional de esta ley también dio las leyes ceremoniales que apuntaban los beneficios y sufrimiento de Cristo. Estas leyes ceremoniales serían subrogadas por el legislador del Mesías, el legislador de justicia, Jesucristo. Empecemos entonces con el artículo 4 del capítulo 19. Dice la Confesión de Fe, artículo 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Hasta allí la confesión de fe. Entonces, el numeral 1 del artículo 4 dice: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución. Busquemos la palabra del Señor, Lucas 20, del 21 al 24. Lucas 20, 21 al 24. Dice la palabra: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta ahí la palabra del Señor. Aparte de las leyes morales y ceremoniales, Dios también les dio al pueblo de Israel leyes civiles. En estos versículos Jesús le está predicando al pueblo de Israel lo que le va a venir por su desobediencia. Y esta destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70 después de Cristo. Fue cumplida su predicción con el emperador romano Tito, en el cual murieron más de 1 millón de judíos y alrededor de 100,000 deportados a diferentes países o ciudades aledaños. Cuando un estado invade a otro, junto con el pueblo también inhabilitan todas las leyes civiles locales e imponiendo las leyes del invasor. Numeral 2 del artículo 4. Siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Busquemos 1 Corintios capítulo 9, 8 al 10. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? A lo que dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Veamos también el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Estas leyes civiles que acabaron junto con el pueblo por los estados, su principio de equidad son utilizables en la actualidad por sus beneficios en igualdad de condiciones. En el contexto de este versículo es que el derecho de Pablo a recibir asistencia financiera se basa en 3 razones. El orden social disponía que aquellos que prestaban algunos servicios como soldados, campesinos, pastores, recibieran una remuneración. La ley de Moisés prescribía una justa recompensa para quienes prestaban un servicio, principio que se aplica incluso a los animales que realizan alguna faena, como el buey que trilla. 3. El Señor mismo ordenó sostener a los que anuncian el Evangelio, como dijo el 14 Pablo, versículo 14, pero también en Mateo 10:10. El Señor le dice a su discípulo: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, estos son los principios de equidad que se siguen usando aún en la actualidad. Veamos el artículo 5 de la Confesión. Dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca, y esto no solo a consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Hasta ahí la lectura de la confesión. Literal 1 del artículo 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezcan. Busquemos en la palabra de Dios Mateo 19, 16 al 22. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22.
Dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La ley moral de Dios es para siempre y para todo el mundo su cumplimiento, tanto para los justificados o salvados, para los que no creen o para el pueblo en general. El versículo 16, la pregunta revela que este hombre creía que la vida eterna podía ser ganada por sus obras. Y en el versículo 17 Jesús dirige la atención a Dios. El modelo de bondad más alto es Dios. Debido a la naturaleza pecadora del hombre, es imposible que alguien pueda guardar los mandamientos de manera perfecta. Por esa razón, la salvación es por gracia. Esto es lo que Jesús está tratando de que el hombre pueda comprender. Jesús lanza un gran reto destinado a mostrar que el hombre no había observado, a pesar de su alegato, el espíritu de los mandamientos. La actitud egoísta del joven rico al hacer un ídolo de la riqueza revela que había quebrantado el primer mandamiento de la ley de Dios. El literal 2 del artículo 5. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Busquemos Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La obediencia de la ley moral es obligada tanto por su contenido como por la autoridad de Dios, quien es el autor de esta ley. Santiago enseña que cometer un pecado como matar o cometer adulterio es hacerse culpable de todos los demás pecados incluidos en la ley. Él ve como expresión de la voluntad de Dios, que es un todo indivisible, por lo que violar cualquier aspecto de la ley equivale a burlar toda la ley. Menospreciar la voluntad de Dios tal cual ésta se revela en la ley. No representa solo romper con una determinada regla, sino rebelarse contra el mismo Dios. Veamos el literal 3 del artículo 5. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Hasta ahí la confesión. Busquemos Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La ley de Dios, aún por el mismo Hijo de Dios, fue cumplida para enseñarnos que si Él la cumplía, nosotros tenemos que cumplirla. Y esta ley está vigente al día de hoy. Alguna gente perturbada por la enseñanza de Jesús lo acusó de estar abrogando la ley y los profetas. Sin embargo, el Señor vino a cumplir en el Antiguo Testamento en el sentido de complementar su parcial revelación al realizar sus predicciones mesiánicas y ofrecer la verdadera interpretación de sus preceptos morales. La J se refiere tanto a la iota griega como a la hebrea yod, las letras más pequeñas en sus respectivos alfabetos. Una tilde es una pequeña marca usada para distinguir algunas letras hebreas. Pero aquí lo que quiere decir es que la ley se va a cumplir o debemos cumplirla completamente y nadie puede hacer ningún cambio de nada. Artículo 6 de la Confesión. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de la vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar con conformidad con ella. Les revela también la pecaminosidad, contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que el examinarse a la luz de ella pueden llegar a una convicción más profunda de sus pecados, a sentir humillación por él y odio contra él, junto a una visión más clara de la necesidad que tenía de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los generados a fin de restringir su corrupción, en tanto que prohíbe el pecado y sus amenazas, sirve para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicción puede esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y del puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si les deba por la ley como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo gracia. Hasta ahí la confesión. El literal 1 del capítulo 6, artículo 6. Aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como pacto de obra para ser por ella justificados o condenados. Busquemos Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque en esta vida nunca podamos decir que estamos libres del pecado, tampoco debemos decir, este pecado me ha derrotado, me rindo. El poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros es mayor que el poder del pecado. No importa el tiempo que haya afectado nuestras vidas.
Estar bajo la ley es estar subordinados a un sistema que nos obliga a ganarnos la salvación por obediencia. Pero estar bajo la gracia es ser justificado y vivir por el poder de la resurrección de Cristo que mora en nosotros. Podemos morir al pecado, no porque la ley lo prohíbe, sino por todos los recursos que nos ofrece la gracia. Algunos interpretan este versículo como si no importara que los cristianos desobedecieran los mandamientos morales de Dios, porque ya no está bajo la ley. Tal punto de vista está en contradicción con las concepciones de Pablo sobre el pecado y las propias palabras de Jesús sobre la ley, según Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Literal 2 del artículo 6. Sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como la regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Busquemos Romanos 5 al 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aunque los justificados o condenados no estamos bajo la ley para salvación o condenación, la ley sí es de beneficio para todos, porque por medio de ella Dios nos da las reglas para vivir de una manera correcta. La ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa. Lo que simplemente no puede por sí misma es hacernos justos. Literal 3. Le revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vida, de manera que al examinarse a la luz de ella pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Veamos Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, el creyente se examina y puede ver su inmundicia. Lo acusa de haberse rebelado contra Dios. Reconoce su pecado y puede ver la cruz de Cristo que lo justifica. Ese viene siendo el beneficio de la ley, porque él puede ver que Cristo es el que lo libera de toda la maldición. Literal 4. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto a que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y que aflicciones pueden esperar por ella en esta vida, aun cuando están libres de maldición y el puro rigor de la ley. Busquemos la palabra del Señor, Salmos 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El creyente, por medio de la ley moral de Dios, adquiere sabiduría para diferenciar las acciones que perjudican su alma. Corrige sus caminos torcidos y busca los caminos correctos del Señor. Literal 5. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma.
Busquemos en la palabra del Señor Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En la ley moral de Dios hay promesa que Dios va a cumplir al regenerado que obedecen esa ley. Traerá beneficios espirituales. Su vida tendrá completa paz y tranquilidad. Literal 6. Aunque no como si les deba por la ley como pacto de obras. Busquemos la palabra de Dios, Lucas, capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La ley moral de Dios es de beneficio para el creyente regenerado, pero no se considera como pacto de obra para la salvación, porque su obediencia a la ley no es suficiente y nunca vamos a hacer más de lo que Dios nos ordena. Veamos el literal 7. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene a hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Busquemos en la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 3, versículo de 8 al 13. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amaos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Todo aquel que es justificado está llamado por la ley de Dios a hacer el bien, a cumplirla en obediencia, y puede que tenga una vida espiritual muy saludable, piadosa, porque la ley también le prohíbe hacer las cosas desagradables a Dios. Y de alguna manera demuestra ser un hombre correcto en los asuntos del Señor. Pero esto no quiere decir que usted está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Veamos el último artículo 7. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios, revelada en la ley. Hasta ahí la lectura de la confesión. Busquemos en la palabra del Señor Gálatas 3, versículo 21. Gálatas 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no es contraria a la promesa, en lugar de ello son complementarias. La ley demanda justicia, pero era incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del Evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de su necesidad de un Salvador. La gracia y la ley actúan fusionadas. Ahora el creyente obedece la ley
por la gracia de Dios que lo capacita para obedecerla voluntariamente. La aplicación de este estudio son, primero, Dios, además de las leyes morales y ceremoniales, también dio leyes civiles a su pueblo Israel. Pero estas leyes civiles son abrogadas cuando el hombre ejerce su dominio sobre otro. 2. La ley moral de Dios es obligatoria el cumplimiento, tanto para los justificados como para los no justificados. 3. La ley moral de Dios fue también obedecida por Cristo para mostrarnos que debemos obedecerla porque es la autoridad del Padre eterno. 4. Aunque el creyente regenerado obedezca la ley moral de Dios, no quiere decir que está bajo la ley, sino bajo la gracia. 5. Los usos de la ley moral de Dios no son contrarios a la gracia. Trabajan juntos de manera fusionada. El creyente obedece la ley de manera voluntaria porque la gracia de Dios lo capacita para obedecerla. Oremos. Oh Dios de los cielos y la tierra, grande es tu poder, tu misericordia para con nosotros. Alabado sea tu nombre. En tu ley encontramos tu voluntad, y que tan pecadores somos, también nos muestra la ley. Gracias por entregar a tu Hijo, amado Jesucristo, para que cumpliera tu ley moral y sus exigencias, y así obtener la gracia. Ahora somos justificados para vida eterna por medio de Jesucristo. Te pedimos ayuda por medio del Espíritu Santo en la obediencia voluntaria de la ley moral para una mejor comunión con tu reino y vida piadosa en la tierra mientras estemos en este mundo esperando la venida de Jesucristo. Gracias por la salud espiritual de toda tu iglesia, la providencia y las bendiciones recibidas en esta semana. Gracias, Padre eterno, te alabamos y glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.